Ya va, Alfonso, Camila. Hola, porfa, ¿quién va ingresando? Ariadnis Esis, profe. Ah, ya va. Arianis. Ajá, sí. Y Ya va. Camila Urliza. Voy. Ajá, Urriza, Camila y sí, Arianis. Hola, buenos días. Bueno, ok. La clase del día de hoy es sobre vías de administración de medicamentos. Esa es la primera parte. Es una clase que tiene varias partes, pero son cortas las partes que tiene. Entonces, la primera parte es sobre las vías de administración. Y ya ustedes conociendo el concepto de lo que es un medicamento, hoy vamos a tratar un poco de conversar sobre las diferentes vías de administración que tienen los medicamentos. La vía que nosotros vamos a seleccionar va a depender de ciertos factores. ¿Cuáles creen ustedes que sean los factores que influyen para poder seleccionar una vía de administración? La absorción de los medicamentos, puede ser. Bueno, sí, pero les pongo un ejemplo. En una situación de emergencia, ¿cuál sería la vía que ustedes seleccionarían para administrar medicamentos? Intravenosa. Intravenosa, exacto. Exactamente. Entonces, dependiendo también de la especie, nosotros podemos seleccionar una vía de administración. Como un ejemplo. Ya va, que alguien quiere un mensaje. Andrea, ya va. Andrea. Hola, Andrea. Buenos días, profe. Les pongo un ejemplo. En el caso de que ustedes tengan una mastitis, no es lo mismo administrar un fármaco en pequeños rumiantes, en grandes rumiantes como los bovinos, ya que los cuartos son, digamos, conductos únicos y ustedes pueden administrar una pomada directamente a través de la glándula mamaria a que tenga una mastitis en perros o en gatos. ¿Sí me entienden? Por diferencias anatómicas, los conductos de la especie felina y canina son múltiples conductos. Ustedes no pueden administrar una cánula intramamaria en una pequeña especie, ¿sí me entienden? En perros y en gatos. Pero sí lo pueden hacer en pequeños rumiantes y en bovinos. Entonces, la especie animal también me va a ayudar mucho a mí a saber seleccionar la vía de administración del medicamento. Otra es, como lo comenzamos ahorita, la situación en la que nos encontremos. Si son situaciones de emergencia, obviamente nosotros vamos a pensar en la vía intravenosa. Es más, en los casos de intoxicaciones, en donde hay cuadros convulsivos, lo primero que se debe hacer al momento de estabilizar al paciente es tomar una vía de acceso venoso para poder administrar todos los medicamentos que necesitemos, inclusive el antídoto de llegar a existir. A ver, otro factor que es importante es la forma farmacéutica del medicamento. Ya va, Dexavergastro. La forma farmacéutica nos va también a ayudar a seleccionar la vía de administración adecuada. Es decir, si ustedes tienen un comprimido, obviamente lo ideal es administrarlo vía oral. Si tienen una solución inyectable, administrarlo vía parenteral. Ya ustedes escogerán si es una vía endovenosa o si es una vía diferente a la endovenosa. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Entonces, aquí les pido paciencia, por favor. Voy a compartir aquí la pantalla completa porque de resto no supe cómo hacerlo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, pero es que yo lo he hecho, pero cuando yo abro la presentación de PowerPoint, no. Pero entonces ustedes no ven bien, o sí ven bien.
Si lo pongo con toda la pantalla, ya va. Vamos a ver si se puede hacer y ustedes me dicen cómo lo ven. Ya va. Denme un chance. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Voy a llorar. A ver, cerrar. No, es que esto es, para mí esto es horrible. Ocultar aquí. Ya voy para allá. Pasa que acordate que mi computadora es un poco lenta. Ella no me colabora. Ay, Dios mío, ¿a dónde me metí? Ya va, está pensando. Ya va. ¿En cuál otro? Ya va, que aquí dice ver diapositiva. No sé, ay, no sé. No, a mí no me... Espera un momentico, ya va. Sí se ve. Desde el principio. Le doy al play. Sí. Sí lo pueden ver completo. Es lo que me interesa. Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Quién dijo sí? Sí, profe. No. Bueno, vamos entonces a hablar un poco sobre las vías de administración. Cuando hablamos de vía de administración, ay, ya va. Aquí no veo si alguien está ingresando, ¿verdad? Ya va. Denme un chance. No sé, ay, no. Esto es demasiado para mí. Ya va, ya va. Está Jeffer y creo que... ¿Quién falta? Creo que más nadie. Ok, listo. Y volvemos otra vez. Me dicen si lo ven completo, por favor. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos entonces de vía de administración, por definición, las vías de administración son las rutas o el camino que escoge el profesional de la medicina veterinaria para hacer llegar el medicamento, el principio activo, desde el sitio de la inoculación al torrente circulatorio. Cuando hablamos de vías de administración de medicamentos, existe una amplia gama de rutas que nosotros podemos escoger. Que les había comentado que la vía de administración ustedes la van a seleccionar dependiendo la especie del animal, la situación en la cual nos encontremos. En una situación de emergencia, obviamente no hay más nada que pensar, tomamos la vía endovenosa y también va a depender de la forma farmacéutica. ¿Cómo podemos clasificar estas vías de administración? Están las vías enterales, que se dicen vías enterales porque son las que están asociadas al tracto gastrointestinal. Dentro de estas vías enterales tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Las vías parenterales son otras vías diferentes a las vías enterales. Y es aquí donde tenemos un grupo muy amplio. Dentro de las vías parenterales, menciónenme una vía parenteral. A ver. Ajá. Ajá. Intraarterial. Cutánea. Exactamente. Hay muchísimas. Subcutáneo. Exactamente, exactamente. Intradérmica, intramamaria, hay muchísimas, muchísimas vías de administración parenterales. Y cuando hablamos de otras vías, nos referimos a las vías tópicas. No es lo mismo una vía parenteral que una vía tópica. Cuando hablamos de tópico, ¿a qué creen ustedes que nos referimos? A la superficie de la piel. Sí, a piel y a mucosas, principalmente. También a los ojos. Ok, exacto. Cuando hablamos de mucosa, hablamos de la mucosa conjuntiva. Se entendió esa parte de allí. Entonces, vías enterales, parenterales y otras vías que serían las tópicas. ¿Cuáles son las Sí. vías tópicas? Oh, dígame. Sí, es una vía tópica. ¿Ah? Sí, las vías tópicas son vías, digamos, de acción local, netamente local.
que están asociadas a mucosas principalmente. Y en el caso de la óptica, no tanto a mucosa, pero es de acción local. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, entonces cuando ustedes me colocan, si yo les pregunto, Perfectamente. ¿la vía dérmica es una vía parenteral? No. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Entonces avanzamos. Ok, entonces las vías enterales, en estas vías el fármaco va a acceder a través de algún orificio del organismo y se va a absorber o a depositar en el tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son las vías enterales más comunes? La oral, la sublingual y la rectal. La vía sublingual en la práctica de la medicina veterinaria en realidad no se utiliza porque tienen que colocar el medicamento, en este caso sería una pastilla. ¿Ustedes han leído la guía que yo les pasé de las formas farmacéuticas? Por definición, una pastilla es un comprimido, es una forma farmacéutica de administración oral que está destinada a disolverse, en la mucosa oral. Entonces, en la medicina veterinaria, esa presentación, esa forma farmacéutica de pastilla para ser administrada y que se disuelva en la mucosa oral no tiene utilidad. Aunque en la medicina veterinaria se describe que no se coloca el medicamento debajo de la lengua, sino que se coloca entre la encía y las mejillas. Pero de igual manera, ¿qué especie animal les permite a ustedes con el manejo de colocar un principio activo entre la mejilla y la encía y que este pueda ser absorbido? Entonces, en veterinaria, la vía sublingual no tiene utilidad práctica, diferente a la vía oral y a la vía rectal. ¿Se está entendiendo esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avanzamos. ¿Qué ventajas tiene la vía enteral? Como tal, las vías enterales, tanto la oral como la rectal, que tienen buena aceptación. Estas no requieren de personal entrenado, es decir, que en cualquier momento nosotros hemos tenido que administrar algún medicamento a alguna de nuestras mascotas vía oral y eso en realidad no requiere de mucha práctica, no requiere de personal entrenado. Es una técnica cómoda, es relativamente segura y es poco riesgosa. Poco riesgosa para la persona que está manipulando el medicamento. ¿Qué desventajas tienen estas vías? Que requieren cooperación del paciente. Es decir, que esto básicamente lo podemos utilizar en animales domésticos. En una especie silvestre, ¿cómo administramos un desparasitante vía oral? Es bastante complicado. En animales silvestres se utilizan mucho las vías parenterales, las vías intramusculares, subcutáneas, a menos de que sean animales de zoológico que ya tengan cierto entrenamiento y estén adaptados a la manipulación. Pero por lo general, estas vías de administración de medicamentos, estas vías enterales, son muy útiles en animales domésticos. ¿Por qué? Necesitamos que el paciente coopere. Hay absorción incompleta del fármaco. Yo les había comentado que cuando se administran medicamentos vía oral, se produce un efecto de primer paso a nivel hepático que disminuye las concentraciones del fármaco. Entonces, hay una absorción incompleta, hay destrucción del fármaco por parte del jugo gástrico, se pueden formar complejos y precipitados. Hay ciertos principios activos que si los administramos en conjunto con, digamos, algunas comidas, tienden a unirse con ciertos iones de calcio y de magnesio, producen precipitados, forman quelatos y esto no puede absorberse. Hay fármacos que tienen que administrarse con el estómago vacío y fármacos que tienen que administrarse con el estómago lleno en conjunto con las comidas porque se favorece su absorción, pero son muy pocos en realidad. El tiempo de absorción del fármaco es poco predecible, podemos establecer unos 30 minutos, 40 minutos para que el fármaco se absorba, pero eso puede variar.
es poco eficaz en situaciones de emergencia. Imagínense que ustedes tengan un animal convulsionando y ustedes intenten darle diazepam, que es un anticonvulsivante vía oral. En todo caso, si logran que el animal pueda deglutir ese medicamento, ¿cuánto tienen que esperar para que surta efecto? Es complicado. Entonces, es muy poco eficaz en situaciones de emergencia. Está contraindicada en pacientes inconscientes. ¿Por qué creen ustedes? Porque no pueden tragar. Exactamente, porque no pueden deglutir. Entonces, en esos casos, cuando yo tengo un paciente inconsciente, yo puedo administrar un medicamento vía rectal. Porque vía oral está contraindicado, el paciente no puede deglutir. Y algunos de ellos pueden llegar a producir irritación gástrica cuando se administran por tiempos muy prolongados. Ya, denme un chance, déjenme salirme de aquí a ver si hay alguien más que quiere entrar. June. Okay. Sí, ustedes escuchan bien, están escuchando bien. Sí, profe, sí. A ver. Sí. Hola, Yune. ¿Qué apellido tiene Yune? O Durán. se me fue. Yunex y Durán, profe. Voy, ajá, ya. Yunexi. Ok. Entonces vamos con la presentación. Ok, si están viendo, estas son unas imágenes de diferentes vías de administración oral en diferentes especies. Por lo menos ahí tienen un bovino, tienen a un canino y tienen la vía rectal. Yo les voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Este es un cuadro en donde están resumidas las ventajas y las desventajas de la administración a través de la vía oral. Cuando hablamos de la vía oral, sabemos que es una vía muy fácil, cómoda, segura, práctica, económica. Y dentro de las desventajas, de que pueden llegar a producir irritación, algunos medicamentos se pueden destruir por los jugos digestivos, se produce efecto de primer paso, lenta absorción. Y si la comparamos con la vía rectal tiene ciertas también ventajas, como la absorción. Ustedes saben que entre la vía sublingual y la rectal, la vía sublingual tiene muy buena absorción. Por lo general, como hay una amplia vascularización del epitelio, la absorción es muy, muy rápida. El principio activo alcanza las venas maxilares y las sublinguales, llega a la vena yugular. O sea, por eso es que la vía sublingual es muy, muy utilizada también en situaciones de emergencia, cuando en humanos, obviamente. Cuando hay crisis hipertensivas, para que el medicamento se absorbe y llegue rápidamente a circulación. La vía sublingual es mucho más rápida que la vía oral, pero digamos, en situaciones, cuando hablamos de especies, en animales, no tiene practicidad. La vía rectal tiene una buena absorción también, y es mucho más rápida que la vía oral. Yo no sé si ustedes recuerdan por anatomía, la irrigación del tracto entérico es bastante amplia, y la superficie también. No hay modificación del medicamento por jugos gástricos, y esta se puede emplear cuando hay gastritis, cuando hay úlceras, que dificultan el proceso de absorción a nivel gástrico. También en los casos en donde hay vómitos crónicos en los animales y no podemos administrar el medicamento vía oral, lo podemos administrar vía rectal. Y como les había comentado, también en los casos donde los animales están inconscientes, podemos administrar el medicamento vía rectal. Dentro de las desventajas, bueno, es que es una vía incómoda, la absorción, digamos, es irregular, va a depender también de la cantidad del contenido intestinal del animal, ya que las heces van a dificultar la absorción. Y se puede producir irritación de la mucosa rectal, por eso es que en los casos donde hay diarrea, no está indicado que se administre un supositorio. ¿Sí queda clara esa parte de allí? Sí, profe. Okay. Si ustedes tienen diarrea, si un animal tiene una diarrea crónica, no se le administra un supositorio. Es una locura. Es como si tuviésemos un animal o nosotros tengamos un vómito crónico, entonces queramos
que nos den un antiemético para controlar los vómitos vía oral. Eso es súper complicado. Si el animal tiene vómitos crónicos, no voy a hacer nada. Tengo que escoger otra vía de administración, como hacen en los humanos, que por lo general siempre lo administran vía intravenosa para disminuir los vómitos, porque vía oral vamos a perder el medicamento. No vamos a surtir ningún efecto. Ajá. Terminando las vías de administraciones enterales, que son la oral, la sublingual y la rectal, vamos con las vías parenterales. Estas son muchísimas. Aquí el fármaco va a acceder al organismo mediante una inyección. Diferentes vías parenterales: subcutánea, intramuscular, intravenosa, intraarterial, intradérmica, intraósea, intrauterina, muchísimas. Por lo general, esto se pregunta en el examen. Mencione 6 vías de administración pero parenterales, y ustedes colocan una lista bastante larga. Yo creo que aquí no tienen problema. Ok, aquí hay una imagen con diferentes vías de administración parenteral, vía intravenosa, está la vía intraarterial, la subcutánea, la intramuscular. Ahora, ¿cómo escogerían ustedes una vía parenteral? Aquí hay otro tipo de vías parenterales: intrauterina, epidural, subconjuntival. ¿Cómo escogen ustedes una vía parenteral? ¿Cómo dicen? No, por aquí voy a colocar yo el desparasitante, el antibiótico. Dependiendo de la especie, de lo rápido que queremos que actúe el medicamento y del propio medicamento. Los medicamentos traen indicaciones. Y de la zona afectada. Ya va, espérense un momentico, que no sé si hay alguien allá queriendo entrar. Ay, no, qué estrés por esto. Varios usuarios, pero ¿cuánta gente falta? No los veo, ajá. Paula, Raquel. El que llegó tarde no debería entrar. No, mentira. Paula. Hola, ¿quién va entrando a la clase? Paula. Marco. ¿Quién más? Marcos Colina. Yo, Raquel. Voy, ya voy. Buenos días. Hola, buenos días. Marcos, Colina y Raquel. Gutiérrez. Tiene Raquel. Hola, buenos días. Bueno, continúo. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo podemos escoger nosotros una vía parenteral? Obviamente va a depender primero de lo que nosotros vamos a querer tratar, de la forma farmacéutica y, digamos, de lo rápido que yo quiero obtener el efecto. En el caso de las vías subcutáneas, la vía subcutánea es una absorción lenta, pero es sostenida en el tiempo. Es por eso que cuando nosotros administramos fármacos altamente liposolubles como la ivermectina, escogemos la vía subcutánea. No es que no se pueda administrar vía intramuscular, pero a través de la vía subcutánea yo voy a obtener una absorción lenta, pero más prolongada en el tiempo, lo que me va a prolongar a mí también el efecto del medicamento. Por lo general, fármacos altamente liposolubles van a tener una buena absorción, pero esta va a ser sostenida en el tiempo. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene múltiples sitios de aplicación. La aplicación es fácil y también podemos colocar implantes. ¿Qué desventaja tiene una vía subcutánea? Que yo no puedo administrar grandes volúmenes. Yo jamás voy a poder administrar, digamos, el volumen de una solución fisiológica, que lo puedo hacer vía endovenosa, lo voy a poder hacer a través de una vía subcutánea. Entonces, si ustedes lo que necesitan es hidratar al animal de forma rápida, no es que no lo pueden hacer por la vía subcutánea, porque tiene múltiples sitios de administración. El problema es que si lo quieren hacer de forma rápida, no pueden escoger esta vía, porque es una absorción lenta. Se escoge una vía endovenosa que pueden administrar mucho más volumen de forma mucho más rápida. Entonces, todo depende de lo que ustedes quieran hacer, van a escoger la vía de administración.
No se pueden utilizar sustancias irritantes. ¿Por qué? Porque como la absorción es lenta, se va a producir irritación del tejido. Tiene muy poca utilidad en situaciones de emergencia y en algunos casos puede generar molestias. ¿Saben por qué es de poca utilidad en situaciones de emergencia? Por lo lento de la absorción. Exactamente. Ay, es que no veo quién está respondiendo. ¿Quién respondió? Andrea Villalobos. Andrea. Ponte por aquí un puntitico. Ajá. Si hablamos de la vía intramuscular y la comparamos con la vía subcutánea, la vía intramuscular, la absorción es mucho más rápida. También tiene múltiples sitios de aplicación y es fácil, al igual que la vía subcutánea. Entonces, si yo quiero administrar un tratamiento antibacteriano o administrar algún antiparasitario y quiero que haya una mayor absorción, yo descarto la vía subcutánea y me voy por la vía intramuscular, porque va a haber mucha más absorción, va a ser mucho más rápida. ¿Cuál es la desventaja? Que a través de la vía intramuscular yo no puedo administrar cantidades grandes de medicamento, no puedo repetir constantemente el mismo sitio, puedo causar problemas de acceso o dolor al momento de aplicar el medicamento y tampoco puedo utilizar sustancias irritantes porque me va, como se describe un proceso de absorción, me va a producir irritación local del tejido. Cuando yo hablo de sustancias irritantes, son sustancias que tengan un pH un poco más bajo que el pH sanguíneo. El pH sanguíneo es un pH neutro, 7 aproximadamente. Entonces, yo no puedo, cuando yo hablo de sustancias irritantes, me refiero a un pH un poco por debajo del pH neutro. Yo no puedo administrar una sustancia irritante por decirles ácido clorhídrico intravenoso y no va a suceder nada. Obviamente va a suceder. Pero en el caso de que sea un fármaco de un pH un poco más bajo, es decir, pH 6, 6.2, 6.4, esto yo lo puedo administrar a través de la vía intravenosa. Pero a través de una vía intramuscular me va a generar irritación, al igual que si lo administro por una vía subcutánea, porque va a estar mucho tiempo en contacto con el tejido mientras este se absorbe y va a producir irritación. Esta es una imagen sobre las vías intravenosas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas están en azul. Es una vía rápida, la acción es inmediata porque el medicamento está al 100% en el torrente circulatorio. Puedo administrar sustancias irritantes, como les había dicho. Sustancias irritantes me refiero a que estén por debajo un poco del pH neutro, del pH de la sangre. No quiere decir que yo voy a administrar una sustancia con pH 1, pH 2, un ácido, porque obviamente va a producir lesión vascular. Entonces, eso se refiere más que todo a fármacos que tengan un pH un poco más bajo que el pH sanguíneo. Por lo general, cuando lo administramos vía endovenosa, no hay retrasos en la absorción porque ya el fármaco está en el torrente circulatorio y la respuesta la vamos a observar de forma inmediata. ¿Cuáles son las desventajas? Es que como nosotros estamos administrando ese fármaco vía endovenosa, si el animal presenta una reacción adversa al medicamento, la voy a observar también de forma inmediata. Y es un poco difícil revertirlo porque ya el fármaco está en sangre. Es por eso que las reacciones adversas a medicamentos son mucho más graves cuando administramos un principio activo vía endovenosa. Por eso siempre es bueno saber, en el caso de los humanos, a qué somos alérgicos. Puede llegar a producir estrés en el paciente, la vía intravenosa. Se necesita de altas condiciones de asepsia para evitar la infección de la zona o que ingresen microorganismos al torrente circulatorio a través de las agujas. Y hay mayor riesgo de complicación. ¿Se entiende esa parte? Están como callados. ¿O no se entiende? Creo que Sí, se me profe. entiende.
Ok, este es un cuadrito en donde hay diferentes vías de administración intravenosa en diferentes especies, en caballos, en aves, en reptiles, en carnívoros, las diferentes venas que podemos utilizar para acceder y administrar medicamentos, para que lo tengan allí y le den una mirada de vez en cuando. Ok, aquí básicamente para que ustedes vean la posición de la aguja en cuanto a las diferentes vías de administración parenteral. Si es subcutáneo, fíjense que es mucha la diferencia en cuanto a la vía intramuscular, en donde hay que básicamente atravesar un vaso sanguíneo principal para llegar al músculo. Está la vía intravenosa, en donde llegamos directamente a un vaso sanguíneo principal grande, el transdérmico y los implantes. ¿Sí pueden ver la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. O sea, si ustedes se imaginan esa aguja que está vaciando el medicamento, se pueden más o menos imaginar cómo sería la absorción del fármaco. Va a ser mucho más rápida vía intramuscular que la vía subcutánea. Intravenoso no se describe la absorción porque ya el fármaco está básicamente en el torrente circulatorio. Y transdérmico y los implantes, por lo general la liberación siempre es muy lenta, pero sostenida en el tiempo. Ajá. Estas son las otras vías de absorción de medicamentos. Está la vía dérmica o tópica, está la ótica y la oftálmica. La conjuntiva tiene una gran vascularización, entonces se absorbe mucha cantidad de principio activo a través de esta vía. Lo único malo es que, bueno, la administración del fármaco tiene que ser continua, cada 4 o 5 horas. Y está la vía respiratoria o pulmonar. La vía dérmica, que se refiere a la piel, existen dos presentaciones. ¿Ustedes han escuchado estos términos, purón y espurón? No. Recuerdo haber buscado para mi gato, muy complicado darle las pastillas, un antiparasitario en pipeta que se llama Spot On. Ajá. Y se aplica en la piel en la parte, bueno, es un lugar donde él no lo puede alcanzar, pero no sé más que eso. Sí, sí, sí. Bueno, eso se refiere básicamente a eso. Es lo mismo. Purón que Spot On es lo que mismo. dicen que son spot on. Solo que purón se utiliza ese término más cuando estamos hablando de grandes animales, porque son áreas mucho más grandes. Y spot on sobre zonas más pequeñas, pero está más asociado a pequeños animales. Entonces, esas pipeticas para el control de ectoparásitos en pequeños animales se aplican igual que como se aplican en grandes animales. Básicamente es en el dorso del animal, desde el cuello hasta la base de la cola. Eso es igual tanto en grandes como en pequeños animales. Solo que en grandes animales se les dice purón, porque en realidad tienen que utilizar como una jeringa enorme y es un envase grandísimo para poder mojar toda esa zona que les estoy comentando del animal y que esto entonces por gravedad vaya derramándose hacia los lados, ¿no? Hacia el tórax, hacia la parte de las paredes del animal. En pequeños animales es lo mismo, lo que pasa es que en pequeños animales se le dice spot porque es más pequeño, pero igual son las pipeticas. En grandes animales hay presentaciones tanto líquidas como presentaciones, las he visto, son como en barra, como si fuese un... ¿Ustedes han visto la pega que viene en barrita? Bueno, en grandes animales el principio activo viene así como en una barra enorme y ustedes le pasan por todo el dorso del animal y ahí se va a liberar el principio activo y se va a absorber. Básicamente lo absorben las glándulas sebáceas y lo liberan con el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? En el caso de las mucosas, todo lo que tenga que ver con mucosas está ampliamente irrigado. Ahí la absorción va a ser muy rápida. La mucosa conjuntival, como les había comentado, la parte sublingual está muy irrigada también.
En la parte de la vagina, la mucosa vaginal también está muy irrigada, entonces hay una buena absorción y la absorción es local. ¿Cuáles son las desventajas? En la piel hay poca absorción. Cuando la piel está intacta, hay muy poca absorción, o sea, cuesta mucho que se absorba el principio activo. No es que no se absorba, pero la absorción es un poco más lenta y es un poco más escasa. Y no puedo administrar sustancias tóxicas. Básicamente, esto se refiere a cuando tenemos pérdida de las capas superficiales de la piel, hay exposición de la dermis. Ustedes no pueden colocar allí, digamos, un cicatrizante que contenga un principio activo irritante. Porque entonces eso se va a absorber completamente porque ya se perdió las primeras capas de la piel y está la dermis expuesta. Puedo producir irritación y también absorción de ese mismo principio activo. Y si es tóxico, puede producir entonces un cuadro serio de intoxicación. Si es por la vía pulmonar o por la vía respiratoria, básicamente en este tipo de vías, esto se lo dejamos a las terapias con oxígeno o para la administración de anestésicos inhalados. ¿Cuáles son las ventajas? Que la absorción es muy rápida, es muy rápida. Se evita el efecto de primer paso y se produce un efecto local. En cuanto a las desventajas, que solamente puedo administrar agentes gaseosos, puedo regular muy poco la dosis y puede llegar a producir irritabilidad de las mucosas. Entonces esto básicamente está destinado a las terapias con oxígeno, en los casos en los que nosotros queremos sedar al paciente, anestesiar al paciente utilizando gases, o en algunos casos en donde necesito aplicar una nebulización con algún glucocorticoides para tratar algún proceso alérgico en particular. Se utilizan esos dispositivos. Broncodilatadores de acción local, básicamente. ¿Se entendió esa parte de allí? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, esa es la parte de las vías de administración de medicamentos. Ya ustedes, cuando veamos la parte de las formas farmacéuticas, la semana que viene será que practiquemos eso con lo de la cajita y todo lo demás, y hablemos un poquito de cada forma farmacéutica. Ya ustedes conociendo las formas farmacéuticas, viendo la especie animal, ya ustedes determinarán cuál será la vía indicada para poder hacer llegar ese medicamento al torrente circulatorio. Entonces, vamos ahora a la otra parte. ¿Qué pasa cuando ustedes ya administraron ese medicamento? ¿Cómo se absorbe ese medicamento? Ese principio activo. La absorción es el paso de sustancias a través de membranas celulares. En este caso va a ser el paso del principio activo, el paso del medicamento, desde el sitio donde ustedes lo inocularon al torrente circulatorio. La absorción de ese medicamento depende de todos estos factores que tenemos allí en la lámina. De la forma farmacéutica, de la irrigación de la zona. ¿Por qué de la irrigación? Zonas que estén altamente irrigadas, la absorción va a ser mucho más rápida. Por eso es que también está ligada la irrigación de la zona con la vía de administración. De la concentración del fármaco. ¿Por qué? Porque fármacos más concentrados, con una alta concentración, se van a absorber mucho más rápido. Y ya van a ver por qué. También depende del tamaño de la molécula. Las moléculas muy grandes requieren de otro tipo de transporte para ingresar a la célula. Mientras que las moléculas más pequeñas, de pequeño peso molecular, van a atravesar mucho más rápidamente las membranas celulares. Y también depende del pH. Pero eso lo voy a explicar mejor en la parte de farmacocinética. ¿Cómo influye el pH en la absorción de los medicamentos? Los que le voy a adelantar, para que lo tengan en consideración, es que si nosotros tenemos un proceso inflamatorio evidente y nosotros queremos colocar un analgésico o queremos colocar un anestésico local porque nosotros vamos a drenar esa zona,
porque hay una alta cantidad de exudado inflamatorio, hay presencia de pus y yo quiero drenar esa zona porque está muy inflamada. Si yo administro el medicamento muy cerca a esa zona, ese medicamento no se va a absorber. Porque en donde hay procesos inflamatorios y donde hay procesos en donde hay presencia de pus, hay pHs muy bajos. Y cuando el pH es muy bajo, el fármaco no se absorbe. Entonces, ustedes no van a obtener el efecto deseado. Si es un anestésico local, no estarán anestesiando realmente la zona. Entonces van a causar mucho dolor en el animal. Lo indicado es colocar el medicamento en la zona más distal a ese proceso inflamatorio para que éste pueda ser absorbido y surta su efecto. En el caso de un anestésico, surta su efecto, su acción local y ustedes pueden acceder a esa zona, drenarla, tomar una sutura, hacer una limpieza adecuada, colocar un drenaje. Pero, ¿qué es lo que me interesa que sepan? Que donde hay procesos inflamatorios evidentes, donde hay presencia de abscesos, allí si colocamos un medicamento de forma directa, este no va a ser absorbido. Porque los pH son muy bajos. Y a pH bajos, los medicamentos no se absorben. Ya yo les voy a explicar por qué más adelante en la próxima clase. Ok, esta es una representación de cómo la forma farmacéutica influye en la velocidad de la absorción. Si es una forma farmacéutica líquida, una solución inyectable, vía endovenosa, describimos que el fármaco está 100% disponible en el torrente circulatorio. Pero si yo tengo una solución oral y una cápsula y tengo un comprimido, los tres son por vía administración oral, pero se absorbe mucho más rápido una forma farmacéutica líquida que una cápsula. Y una cápsula se absorbe mucho más rápido que si fuese un comprimido. ¿Sí me entienden esa parte? ¿Seguro? Los demás están desayunando, o sea, están tomando un café. No, estoy calentando el café todavía, pero ajá, Hablando de muy bien café, esa parte. yo me voy a tomar un café porque si no me duele, porque sale aquí. Ajá. Entonces, también, dependiendo de la forma farmacéutica, yo tengo tres formas farmacéuticas, una solución oral, una cápsula y un comprimido. Y las tres las voy a administrar vía oral, es la misma vía, pero se va a absorber mucho más rápido una solución que una cápsula. Y voy a absorber mucho más rápido una cápsula que un comprimido. Ok, bueno, eso simplemente es para que ustedes vean las velocidades de absorción dependiendo las vías ahora, las vías de administración. Si hablamos de una vía intravenosa, no se describe un proceso de absorción porque ya el fármaco está en el torrente circulatorio. Si hablamos de la vía intramuscular, si la comparamos con la oral y la rectal, la velocidad de absorción es mucho más rápida de la vía intramuscular. La vía oral supera a la vía rectal en cuanto a la absorción. Recuérdense que la limitante de la vía rectal es el contenido intestinal. Ok, es importante que manejen estos dos conceptos, liberación y absorción. La liberación se refiere a la forma en la que el fármaco se libera y este queda disponible para su absorción. Como les estaba comentando, hay fármacos que tienen una liberación retardada. ¿Por qué? Porque necesito que se libere no en el estómago como tal, sino que se libere a nivel intestinal. Entonces, este tipo de fármacos tienen una cubierta resistente al pH gástrico que una vez que este alcanza el duodeno es liberado. Entonces, hay fármacos que tienen una liberación retardada, prolongada o pulsátil, dependiendo las formas farmacéuticas. La liberación retardada es como les acabo de comentar. Hay liberación del principio activo, no a nivel gástrico, sino un poco más
hacia atrás, hacia el duodeno. Entonces, son fármacos con una cubierta gastroresistente. Hay fármacos de liberación prolongada, es decir, que el medicamento se está liberando por un largo periodo de tiempo, manteniendo siempre los mismos niveles terapéuticos. Un ejemplo de esto son los implantes. Estos implantes que utilizamos las mujeres como anticonceptivos. Bueno, esa liberación es una liberación prolongada. Ahí se va a estar liberando el principio activo a unos niveles plasmáticos terapéuticos por un periodo prolongado de tiempo. Yo creo que esos implantes pueden durar de 3 a 5 años, creo. No sé si estoy equivocada. Sí conocen los implantes, ¿no? Sí. Bueno, pila pues. Y hay unos que son de liberación pulsátil, en donde se va a liberar el principio activo, pero no constantemente a una concentración estable, sino que son pulsos de liberación. Esto es muy común en las hormonas, en los implantes con hormonas, que tienen momentos de liberación del principio activo. No es constante, sino que en algún momento durante el transcurso del tiempo que está el implante, puede hacer 2, 3 pulsos de liberación de la sustancia, en este caso de la hormona. ¿Sí se entendió esa parte de allí? Las diferencias. Sí. Ok. Y bueno, y la absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración al torrente circulatorio. Esos dos conceptos básicamente están asociados a esta clase. Ok, bueno, aquí está lo que les estaba comentando. La liberación del fármaco puede ser convencional o modificada. La convencional es la del día a día. Cápsulas, comprimidos, soluciones orales que se liberan de forma convencional. Y hay unas modificadas, como las que les acabo de mencionar, la retardada, que son cubiertas gastroresistentes, las prolongadas, como los implantes, y las pulsátiles, perdón. Ok, entonces, ¿cómo ingresa ese fármaco a la célula o cómo atraviesa las membranas celulares? Porque ese medicamento debe ingresar al torrente circulatorio. Y una vez que está en el torrente circulatorio, él debe distribuirse para poder entonces luego ser absorbido por las células o los órganos diana. Entonces el fármaco debe atravesar diferentes barreras para alcanzar el torrente circulatorio y poder así ejercer su efecto farmacológico. Es importante recordarles que existen dos grandes barreras. Está la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica, ella, digamos que va a proteger al encéfalo de sustancias, medicamentos que quieran ingresar directamente del torrente circulatorio al encéfalo. Hay fármacos que no tienen la capacidad de atravesarla, porque quizás son fármacos, quizás no, son fármacos de elevado peso molecular y no atraviesan esta barrera hematoencefálica, pero hay fármacos que sí tienen la capacidad de atravesarla. Y esto es importante saberlo porque cuando ustedes tengan un proceso de infección a nivel del sistema nervioso central y ustedes necesitan que el fármaco llegue a ese tejido, es importante considerar que este sea un fármaco que tenga la capacidad de atravesar esa barrera hematoencefálica para poder alcanzar concentraciones terapéuticas en esos tejidos. Y está la barrera placentaria. Dios mío, en verdad, lo de los plátanos hasta ahora. ¿Qué va? Y está la barrera placentaria, que es la que se encarga de separar la sangre fetal de la sangre materna, se encarga de proteger a las crías, y de igual forma hay medicamentos que tienen la capacidad de atravesar esta barrera placentaria y llegar a producir efectos teratogénicos de así tenerlos el medicamento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos animales gestantes y vamos a tratarlos de utilizar fármacos que no atraviesen esta barrera placentaria, porque de producir efectos teratogénicos tienen la capacidad de atravesarla y llegar a afectar entonces a la cría en este caso. Se habla de efectos teratogénicos cuando hablamos de fetos, que ya son estructuras ya formadas, y de efectos embriotóxicos cuando todavía están en proceso de multiplicación y formación.
Todavía no son fetos, son embriones, más pequeñitos. O sea, estadios tempranos de la gestación. Entonces, ¿cómo atraviesan estos fármacos estas barreras? Por hendiduras intracelulares, es decir, por filtración. La mayoría de los medicamentos atraviesan los vasos sanguíneos por filtración. Ellos no necesitan de ningún tipo de transporte. Ellos, si son moléculas más pequeñas, van a atravesar rápidamente a través de los poros del endotelio y llegan al torrente circulatorio. Y hay mecanismos en los cuales se necesita un gradiente de concentración para poder movilizarse de un lugar a otro. Eso lo van a ver más adelante. Entonces, tenemos el transporte por filtración o difusión acuosa. Este transporte por filtración, por lo general, es muy característico de fármacos con bajo peso molecular y fármacos de carácter hidrosoluble. Ellos tienden a pasar a través de los poros que están en la membrana celular. Y la velocidad de la filtración, la velocidad del paso, va a depender del tamaño de los poros. Si son poros grandes y el peso molecular, el tamaño de la sustancia es más pequeño, van a pasar mucho más rápido a que si el poro es pequeño y las moléculas son mucho más grandes. ¿Se entiende esa parte? ¿Me escuchan? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pila pues. Vamos con la difusión pasiva o simple. Miren, este es el mecanismo a través del cual la mayoría de los fármacos ingresa al interior de las células. Es a través de la difusión pasiva. Este es el mecanismo más frecuente, y este no requiere de energía, y este va a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? A favor de un gradiente de concentración quiere decir que nosotros vamos de un lugar menos concentrado a más concentrado. Perdón, de más concentrado a menos concentrado. Corrijo. Es decir, ustedes imagínense que están montados en el bus de Circunvalación 2 a las 12 del mediodía. Y ese bus está full de gente. Pero este bus llega entonces a la parada de la universidad. ¿Qué sucede? Se va a bajar gran cantidad de personas. Se van a bajar muchas personas de un lugar muy concentrado que era el bus, que venían todos apretados, a un lugar donde hay menos personas, que sería la universidad. Entonces eso es un gradiente de concentración positivo, a favor. Voy de un lugar muy concentrado a un lugar menos concentrado. Como lo pueden ver allí en la imagen. Está el espacio extracelular muy concentrado, y entonces el fármaco comienza a ingresar al interior de la célula porque va de un lugar muy concentrado a uno menos concentrado. Y eso lo hace en un periodo de tiempo considerable. Es el mecanismo que más utilizan los fármacos para ingresar a las células, a través de la difusión pasiva. Por eso es que les digo que mientras más concentrado esté el fármaco, más rápidamente va a ser absorbido. Porque va a seguir ese gradiente de concentración positivo. Va a ir de ese lugar muy concentrado, que es el espacio extracelular, a un espacio donde hay menos concentración. Entonces, la absorción va a ser mucho más rápida. ¿Se entendió esa parte de ahí? Sí, profe. Ustedes imagínense en el bus de Circunvalación 2. Y con eso ya saben que van de un área muy concentrada a un área menos concentrada cuando se bajan ahí en la universidad. Luego está la difusión facilitada. Al igual que la difusión pasiva, este es un transporte que no requiere de energía, pero como es una difusión facilitada, es decir, hay algo que lo ayuda, este requiere de una proteína transportadora. Entonces se va a necesitar que haya un transportador que capte esa sustancia y la lleve al interior de la célula. Este se produce a favor de un gradiente de concentración. Es muy parecido a la difusión pasiva, pero este requiere de una molécula transportadora. Yo voy a captar esa sustancia y la voy a llevar al interior de la célula. ¿Qué sucede? Que como ellos requieren de un transportador,
esto es saturable. Es decir, a lo que sacaban esos transportadores, ya no hay más ingreso del fármaco al interior de la célula. Se dice que es selectivo porque este transportador tiene que codificar para esa molécula y poderla llevar al interior de la célula. Se utiliza mucho en fármacos poco liposolubles que no tienen facilidad de atravesar la membrana celular y de mediano peso molecular, porque si son fármacos más pequeños y liposolubles, ellos van a atravesar las membranas con mucha rapidez. No van a requerir de un transportador. Esto es una imagen para que más o menos se familiaricen con el término en contra y a favor de un gradiente de concentración. Cuando hablamos de a favor, es que va de un lugar muy concentrado a uno menos concentrado. Y si hablamos de que va en contra, es que va de un lugar menos concentrado a más concentrado. Ahí les voy a poner el ejemplo del mismo bus de la circunvalación 2, ¿verdad? A las 12 del mediodía, que viene full, y llega ahí a la parada, no sé, de Amparo, y hay 20 personas que se quieren montar y no caben, es imposible, no pueden entrar. Entonces, quieren ir de un lugar menos concentrado donde hay 20 personas a uno donde hay 200 en ese bus. Y se empiezan a meter y a empujar y se guindan de las ventanas, van en la puerta. Eso es en contra de un gradiente de concentración, porque yo estoy yendo de un lugar menos concentrado a más concentrado. O sea, yo me quiero montar en ese bus como sea. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. Imagínense que uno se monta en ese bus, de la parada al bus, y ese bus va full, y usted se quiere meter en ese bus, y no solamente usted, sino 3, 4 más. Vámonos, y ahí se empujan, se encaraman, se aprietan, espalda con espalda, y todo el mundo va apretado. Eso quiere decir en contra de un gradiente de concentración. Voy de un lugar menos concentrado a más concentrado. Eso sucede mucho con el transporte activo. El transporte activo, a diferencia de los otros transportes que les he mencionado, es un transporte que, como su palabra lo dice, es activo, requiere de energía. Y este necesita de una molécula transportadora. Este va en contra de un gradiente de concentración, por eso es que requiere de energía, porque tiene que hacer mucho esfuerzo. No es lo mismo bajarse del autobús que intentar subirse al autobús full de gente. No es lo mismo. Van a necesitar mucha más energía para subirse en ese bus que para bajarse. Entonces, este es un tipo de transporte que requiere de energía, que es saturable porque necesita una molécula transportadora, necesita de alguien que lo capte del espacio extracelular y lo lleve al interior. Es selectivo y es muy utilizado por los fármacos liposolubles de mediano peso molecular. Ok, son liposolubles, pero son un poco más grandes. Entonces, igualito no pueden ingresar a la célula con tanta facilidad. Un ejemplo muy común del transporte activo es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Como pueden ver en la imagen, tenemos el sodio en la parte extracelular que quiere ingresar al interior de la célula. Hay mucho sodio en la parte extracelular, pero entonces quiere ir al interior. Y por otro lado tenemos al potasio queriendo salir de un lugar muy concentrado a uno menos concentrado. Entonces, ese efecto es lo que genera el gasto de energía, porque van en contra de un gradiente de concentración. Este es un resumen de los diferentes tipos de transporte. Está la difusión simple, en donde las moléculas atraviesan la membrana celular siguiendo un gradiente de concentración. Está la difusión facilitada, que es parecida a la simple, pero aquí necesito una molécula transportadora que me lleve ese medicamento al interior de la célula. Está el transporte activo, que requiere de una molécula transportadora, y en este caso va en contra de un gradiente de concentración, va de un lugar menos concentrado a más concentrado, requiere gasto de energía. Por lo general, esta pregunta en el examen siempre es básica. Menciona las diferencias de los diferentes transportes de los fármacos a la célula. Entonces ahí tiene que hacer como un cuadrito
el transporte activo se diferencia del activo por en la difusión pasiva es esto. Es sencillito, es lo que siempre se pregunta esta parte. Ajá. ¿Cómo hacen entonces los fármacos que tienen elevado peso molecular para ingresar a la célula? Se produce a través de un proceso llamado endocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, el fármaco, el medicamento, el principio activo, la sustancia, es invaginada, se engloba desde la parte externa hacia el interior de la célula, formando una vesícula, como lo ven allí en la imagen. Y esa vesícula, luego en el interior de la célula, se rompe y libera el principio activo. Este es un tipo de transporte que requiere de mucha energía. Imagínense a la célula tener que hacer una invaginación de su membrana, captar esa molécula y llevarla al interior. Requiere de mucha energía. Si hablamos de partículas grandes, se dice que es fagocitosis, y si son partículas más pequeñas, pinocitosis. Pero el proceso es el mismo. Es producirse una invaginación de la membrana celular, capta la sustancia y la lleva al interior de la célula y luego la libera. Hay otros mecanismos de transporte a través de las hendiduras. De muchas veces voy a tomarme un café. Tomamos un poquito de café. ¿Están ahí? Sí, profe. Ay, no. Yo me siento Sí, profe, profe. hablando como sola, no sé. Sí. Bueno, hay otro tipo de mecanismos de ingreso de los fármacos al interior de la célula. Están, bueno, yo les había comentado, la exocitosis es lo contrario a la endocitosis, es la salida de ese fármaco. Se hace una vesícula en el interior de la célula, se desplaza hacia la membrana celular, se abre esa vesícula y se libera el fármaco al exterior. Eso sería la exocitosis. La endocitosis, que se las acabo de comentar, la pinocitosis, cuando estamos hablando de partículas muy pequeñas, y están los ionóforos y los liposomas. En el caso de los ionóforos, estos van a ser sustancias que van a fundirse con la membrana celular y luego van a liberar el principio activo hacia el interior de la célula. En el caso de los liposomas, estos son, digamos, son como unas vesículas formadas por una capa de lípidos, puede ser una o puede ser dos, que en el interior van a tener macromoléculas, es decir, partículas muy grandes. Esto lo usan mucho para el transporte de hormonas, de material genético, de antígenos. Entonces, ciertas células son capaces de captar estos liposomas y llevarlos al interior de la célula y liberar el contenido en ellas. No todas las células tienen la capacidad de captar estos liposomas. Pero básicamente se trata de eso. Son digamos, unas vesículas formadas por unas dos capas de lípidos que van a contener en el interior, ya sean sustancias hidrosolubles como liposolubles, de gran peso molecular. Puede ser, como les había comentado, material genético, pueden ser antígenos, pueden ser hormonas, que van a llevar al interior de la célula. Y una vez en el interior, estos son liberados. Ok. Terminamos con la parte de la absorción de medicamentos. ¿Qué me interesa? Que ustedes sepan que hay diferentes mecanismos de absorción de medicamentos. Y que el más común de ellos es la difusión pasiva. Y para que un fármaco se absorba con mayor velocidad, debe estar lo más concentrado posible. Y si es liposoluble, mayor se va a ver favorecida la absorción. Fármacos más liposolubles y mayor concentrados se van a absorber mucho más rápido. Van a pasar mucho más rápido a través de la célula. La difusión facilitada sigue un gradiente de concentración positivo y no requiere de gasto de energía. Es un transporte que no es saturable, porque no requiere de moléculas transportadoras. Es lo que me interesa básicamente que sepan, que es el transporte más común de los medicamentos, de las sustancias al interior de la célula.
Si luego vamos entonces a que ya el fármaco está en la célula, en el interior de la célula, ¿cómo ese medicamento va a ejercer su efecto farmacológico? Yo les había comentado en la primera clase que casi el 95% de los fármacos necesita de un receptor. Entonces, una vez que ese fármaco, ese principio activo, está en el interior de la célula, él debe unirse a su receptor para poder producir el efecto deseado. Ahí entonces cuando hablamos de la farmacodinamia es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, si yo necesito un receptor, ¿qué es un receptor? Un receptor básicamente son macromoléculas generalmente proteicas. Y estas son capaces de reaccionar con un fármaco para producir una respuesta constante. Hay diferentes tipos de receptores que me interesa que lo sepan porque a medida que vamos avanzando y veamos los diferentes mecanismos de acción de los grupos de los fármacos, ustedes van a escuchar, no, porque este fármaco bloquea los canales de sodio. Este fármaco está asociado a una proteína G. Y es para que ustedes sepan que son receptores, sino que están, digamos, dispuestos, unos en la membrana celular, otros están en el citoplasma, otros están en el núcleo de la célula. Entonces, en estos casos vamos a hablar de los diferentes tipos de receptores. Hay receptores que están asociados a canales iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay receptores farmacológicos pueden estar ubicados en la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo. Los receptores asociados a canales iónicos, ellos están asociados a un canal, como lo dice su propia palabra. Entonces, este canal está en la membrana celular. Una vez que el fármaco se une a su receptor, este va a bloquear o a permitir que ingresen iones a la célula. Entonces, ¿cuál es la función de estos receptores? Bloquear el canal o simplemente permitir la apertura. Esto es muy común con los receptores colinérgicos o nicotínicos a acetilcolina, que tienden a bloquear canales de sodio, y hay receptores GABA que están asociados a canales de cloro, que entonces lo que hacen es permitir la entrada de iones de cloro al interior de la célula. Entonces, los receptores asociados a canales iónicos lo que hacen es permitir la apertura o el cierre de esos canales para que ingresen o salgan, evitar que salgan iones tanto al espacio extracelular o ingresen iones al interior de la célula. Están los receptores asociados a proteína G, que se dicen proteína G porque se encarga de hidrolizar nucleótidos de guanina, por eso es que se le dice proteína G. Y básicamente este receptor está igual en la membrana celular, tiene una porción externa en donde se va a unir el fármaco y tiene una porción interna. Una vez que el fármaco se une a su sitio externo, ¿cierto? Se produce estimulación de esta proteína. Se pueden activar enzimas como la denciclasa, la fosfolipasa C, que ellas van a sintetizar, a transcribir segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros son los que van a producir la respuesta específica. Es decir, que estos receptores asociados a proteínas simplemente son los intermediarios entre el receptor y la célula efectora. Están los receptores intracelulares, que pueden ser receptores que estén ubicados en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Aquí sí se necesita que el fármaco ingrese al interior de la célula para poder unirse a sus receptores. Y están los receptores enzimáticos. Los receptores enzimáticos, de igual manera, están colocados en la membrana celular. El fármaco se une a su receptor y este va a producir la transcripción igual de ARN mensajero para que se liberen cierto tipo de sustancias o para que se produzcan cierto tipo de reacciones. Esto es muy común para los receptores de insulina, los receptores de factores de crecimiento. Yo no les voy a preguntar qué
qué es cada uno de los receptores. Lo que quiero que sepan es que existen diferentes tipos de receptores y que la mayoría de los fármacos necesitan de unirse a un receptor para poder ejercer su acción farmacológica. Y que existen diferentes tipos de receptores. Unos están en la membrana de la célula, otros están en el interior. Y dependiendo del tipo de receptor se va a producir entonces la respuesta farmacológica. Pero no me interesa que me digan los receptores intracelulares son estos y estos, los receptores enzimáticos producen esto. Eso básicamente no es mi objetivo. Este es un cuadrito en donde están plasmados los diferentes tipos de receptores. Están los receptores asociados a canales iónicos, los receptores asociados a proteína G, los receptores que están en el interior de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, y están los receptores asociados a enzimas, que básicamente en conjunto con los canales iónicos y la proteína G son los que están en la membrana celular. Y todos ellos van a producir, una vez que sean estimulados, la respuesta que nosotros deseamos, el efecto farmacológico deseado. Bueno, aquí entran algunos conceptos que les había comentado ya en clase. Es importante que los fármacos tengan afinidad por su receptor, es decir, la capacidad del fármaco de unirse a su receptor. Eso es lo que es la afinidad. Hay fármacos que tienen afinidad y tienen actividad intrínseca. La actividad intrínseca es la capacidad que tiene el fármaco de estimular ese receptor. Si tiene la capacidad de estimularlo, es un fármaco agonista, y si no tiene actividad intrínseca, es un fármaco antagonista. Es decir, que se va a unir a su receptor, pero no lo va a estimular. Y el agonista tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. Es decir, se une a su receptor y es capaz de estimularlo. Está el concepto de especificidad, que es la capacidad que tiene de distinguir una molécula de otra. La capacidad que tiene el receptor de distinguir una molécula de otra. Hay fármacos que tienen receptores que tienen una alta especificidad y solo se van a unir a las moléculas que sean capaces de distinguir. Y la potencia se está relacionando con la afinidad del fármaco con su receptor. Mientras más potente sea un fármaco, es decir, mientras más afinidad tenga ese fármaco con su receptor, va a tener mayor potencia y voy a necesitar de menos cantidad de fármaco para lograr el mismo efecto que yo deseo. Entonces, a mayor potencia, menor dosis. Y la potencia se refiere a la afinidad que tiene ese fármaco por su receptor. ¿Se va entendiendo esa parte? Sí, profe. Está lo que es un fármaco agonista, total o parcial. Esto lo que quiere decir es que las uniones no son fuertes. Los fármacos agonistas totales quiere decir que ellos se unen fuertemente a su receptor y ellos no pueden ser desplazados. Un agonista parcial es aquel fármaco que se une a su receptor, pero si yo administro otro medicamento que tenga afinidad por ese receptor, lo voy a poder desplazar porque la unión no es tan fuerte. Están los fármacos antagonistas y hay diferentes tipos de antagonismo. Me interesa que conozcan el competitivo, que lo que quiere decir es que no hay una unión fuerte de ese fármaco al receptor, entonces yo puedo administrar otro que lo desplace. Entonces, eso sería un antagonismo competitivo. Y hay un antagonismo no competitivo, en donde este fármaco se va a unir de manera irreversible al receptor. Es como decir un fármaco agonista total o parcial. Es lo mismo. Está el término de sinergismo, de suma y de potenciación. El sinergismo de suma es cuando se administran dos fármacos de forma individual, es decir, tienen diferentes mecanismos de acción, ¿cierto? Pero tienen un efecto positivo. Digamos, es mucho mejor que administrar uno solo. Administro dos fármacos y la suma de esos dos efectos, porque tienen diferentes mecanismos de acción, es mucho mejor que administrarlos solos. Y el sinergismo de potencia se refiere a que
el efecto de uno potencia el efecto de otro. Es decir, esto es muy común en los antibacterianos, en las sulfas. Cuando nosotros administramos el trimetropin actúa en, digamos, en un nivel del mecanismo de acción de la sulfa que lo que hace es potenciar su efecto antibacteriano. Entonces, la suma de los dos los hace mucho mejor que administrarlos por separado, porque uno potencia el efecto del otro. Está el término de dosis efectiva 50, que se refiere básicamente al efecto deseado que se produce en el 50% de una población. Es decir, ustedes tienen un grupo experimental de ratones en donde están tratando, a ver, digamos, la ceguera en los ratones. Tienen 100 ratones, están administrando un fármaco para el alivio de la ceguera y el 50% de esos ratones, cuando ustedes administran el medicamento, comienza a ver. Quiere decir que esa dosis, si fueron 10 miligramos, esa es una dosis efectiva 50. Con 10 miligramos, yo logré que el 50% de los animales, de esa población de animales, pudiera ver. Entonces, esa es la dosis efectiva 50. Y la dosis letal 50 es cuando se produce lo contrario. O ustedes administran una dosis, no sé, 2 miligramos de cianuro y este produce la muerte del 50% de la población. Entonces, la dosis letal 50 serían 2 miligramos de cianuro, porque produjo la muerte del 50% de la población de una especie en estudio. En este caso vamos a poner que sean ratones. ¿Quedó clara esa parte de allí, de la letal y de la efectiva? Sí, profesor. Yes. Bien. Con esto, porque ya lo último que queda es la última lámina, con esto, ya va, ¿cómo es que es la cosa aquí? A ver, dejo de presentar, ¿dónde dice esto que deje de presentar? Ok, entonces ya con esto terminamos la clase. Yo espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, no sé, me la hacen llegar. Yo les voy a pasar la clase por el grupo. La semana que viene tenemos clases, 10 mediante, si ya se soluciona el problema de la electricidad, y tenemos la práctica. Y ya luego de esa última clase de la semana que viene, tienen el primer examen. Qué divertido. Pero este examen es sencillito, porque este examen, estas clases son súper sencillitas. Así que Ya, aprovechen. todos vamos a sacar 20. Aprovechen, en serio, aprovechen este examen, que quizás todavía el resto de materias que ustedes tienen no están haciendo evaluaciones. Aprovechen este examen, traten de salir lo mejor posible para que entonces, cuando ya comience el bululú de las otras materias y de farmacología con los temas más complejos, bueno, puedan darse el lujo de salir un poquito mal. Aprovechen este bloque, que es sencillo y el 15% es necesario. ¿Están todos claros? ¿No tienen ninguna duda, alguna pregunta?